¿Sabes qué es un podcast y por qué te conviene hacer uno? Quédate conmigo y conoce 7 beneficios de crear tu propio podcast. ¡Hey! ¿Cómo estás? Yo soy Ingrid Cervantes y esto es Speak. La clave es comunicar. Hablemos sobre el famoso tema del podcast. Ya en el episodio anterior te di más o menos una noción de qué va este tipo de formato de audio. Te mencioné algunas de las características o beneficios que te trae el escuchar un podcast. ¿Cuáles son aquellos beneficios que tú obtienes desde la trinchera de el escucha? Pero ahora pensemos en cuáles son los beneficios que tú puedes obtener si decides ser tú el creador de contenido. Es decir, si tú estás pensando en convertirte en un podcaster, ¿cuáles son aquellos beneficios que te podría aportar un podcast a diferencia de otros formatos? Pero antes de llegar ahí, quiero mencionarte rápidamente, nuevamente, la definición de qué es exactamente un podcast. Un podcast es un programa de audios bajo demanda o también llamado sobre pedido, que es distribuido mediante diversas plataformas de Internet, como cuáles, Ingrid, como YouTube, SoundCloud, iTunes, iBots, Spotify, no sé, iHeartRadio, por ejemplo. Son este tipo de plataformas que se encargan de distribuirlas. ¿Qué tiene de interesante un podcast? Bueno, ofrece la oportunidad de escucharse en línea o tienes la oportunidad de descargar el archivo para escucharlo después. Los episodios de cada programa de podcast regularmente están enfocados a tópicos muy concretos, como pueden ser entretenimiento, desarrollo personal, literatura, cocina, poesía erótica, repostería, etcétera, etcétera. El formato tradicional de un podcast regularmente es un MP3, pero no necesariamente. También es importante entender que el podcast tiene la oportunidad de darle seguimiento a los programas mediante la suscripción. No siempre es necesaria para poder consumir este tipo de podcast. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú te suscribes, tienes la oportunidad de recibir notificaciones cada que la persona que se encarga de crear el contenido suba un episodio nuevo. Esto por ponerte un ejemplo. Sin embargo, la suscripción es voluntaria y opcional. No necesitas suscribirte necesariamente para poder escuchar un programa de podcast. Ahora bien, ya que establecimos de qué va un podcast, hablemos de qué pasa si tú te quieres animar a crear el tuyo, pero no estás del todo convencido, ¿vale? Así que sin más, pasemos a ver 7 beneficios de crear tu propio podcast. 1. Tienes la oportunidad de compartir tu pasión. A diferencia de la radio tradicional, donde existe una agenda de tópicos preestablecida, el podcasting tiene la cualidad de ser libre. El autor de un programa de podcast es quien establece los tópicos y el género de su contenido. Por tanto, un podcast te da la oportunidad de desarrollar un sueño, compartir tu experiencia y o explotar al máximo cualquiera que sea tu pasión. Por ejemplo, si eres fanático de las recetas de cocina francesa, de repostería, o quizá eres coleccionista de coches a escala o de juguetes o figuras, puedes crear un programa donde hablar a tus anchas sobre cualquiera que sea tu pasión. Si lo recuerdas un poquito, en el pasado, poder conseguir hablar de lo que te gusta en un programa de televisión o de radio es muy difícil y además el tiempo es muy acotado. En cambio, gracias a esa libertad que te da el podcast, puedes hablar cuantas veces quieras, el tiempo que quieras. Obviamente hay algunos estatutos de temporalidad favorita,
entre la audiencia del podcast, pero lo que sí es cierto es que puedes hablar el tiempo que quieras de aquella que sea tu pasión, tu hobby, etcétera, etcétera. Ahora bien, también puedes compartir tus conocimientos profesionales, académicos o de oficio. ¿A qué quiero llegar con esto? Simple. Si eres asesor de finanzas, investigador de antropología o carpintero, seguramente tendrás mucho que compartirle al mundo. 2. Llegas a un público específico. Existe un concepto llamado nicho de mercado, tanto en el mundo del marketing como de los negocios, la mercadotecnia, etcétera, etcétera. Este concepto se refiere a un segmento de la población en específico. A diferencia de la radio tradicional, que se caracteriza por ser incluyente, general y de un lenguaje llano o asequible, es más fácil de entender, un podcast está dirigido precisamente a un segmento muy específico de la población. Su principal objetivo no es abarcar a toda la gente posible que los escuche en gran cantidad o en gran masa, como es el radio. Este nicho de mercado al que nos estamos refiriendo comparte características muy, muy importantes en común. Por ejemplo, edad, pasatiempos parecidos, gustos musicales, televisivos, alimenticios, por mencionarte tan solo algunos. Ahora, hablando de ejemplos más concretos, en este caso, tú puedes llegar a un segmento del público interesado en lo que tú desees. Ejemplos hay infinidad. Puede ser gente interesada en la literatura, el cine, los negocios o los videojuegos. A diferencia de la radio, donde podemos ver que el abanico de temas es enorme y lo mismo te hablan en un segmento de 10 minutos deporte, en 5 minutos moda, en 7 minutos espectáculos, 2 minutos, no sé, el clima, el tráfico. En el caso de los podcasts, puedes elegir programas específicos que estén enfocados a un gusto en particular, a un nicho de mercado, por tanto, más específico es al que tú logras captar. En caso de que tú tengas una empresa, en caso de que tú tengas una marca, un podcast puede ser la clave para mejorar tal vez tus visitas, tu reputación, incluso tus ventas. Todo depende de el concepto que maneje tu empresa y también el concepto hacia el que podría ir o puede ir tu programa de podcast. Lo más importante es que no pierdas de vista que en el caso de los podcasts están enfocados a cosas muy específicas a diferencia de los medios tradicionales. No solamente hablamos de la radio, sino en general, pero obviamente la radio tradicional es nuestro punto de comparación base. 3. Creas una comunidad. Al crear contenido mucho más específico, conectas con un sector mucho más concreto y por ende es más fácil crear una conexión real y mucho más profunda. Pero no solo eso, sino además consigues fidelizar con tu audiencia. A mediano y largo plazo es posible construir una comunidad con quien la interacción es más enriquecedora, sólida y permanente. Dato cultural, algunas personas ven como una desventaja el no poder tener una comunicación en vivo mucho más inmediata que la comparada con la que se lleva a cabo en la radio tradicional. Sin embargo, para otros es un punto a favor porque tiene la gente más oportunidad de explorar, escribir y replantearse tanto dudas como opiniones y compartirlas en redes sociales. Y tú me dirás, bueno Ingrid, ¿y a mí de qué me sirve crear una comunidad? Sigo sin entenderte y la verdad no le encuentro la utilidad. Sencillo, crear comunidad es conseguir gente que le interesa lo mismo que a ti. Habrá otro tipo de personas que pasará por su mente, neta, ¿cómo es posible que puedan pasar horas hablando sobre tecnología? ¡Qué flojera! Sin embargo, a esa comunidad a la que quizá le está llegando el podcast que tú estás creando, en donde te enfocas a hablar del último teléfono de moda, donde te encargas de hablar de la última aplicación
de moda o la más descargada o la más vendida, la gente de esta comunidad sí va a querer escucharte por horas hablar de tecnología. Y no solo eso, sino que las dudas, los comentarios, van a ser de gente que tiene la misma duda, el mismo problema o la misma inquietud que tú. Por ende, es mucho más sincera y más sólida esa interacción que se tiene con tu comunidad. Es comunidad que vive el día a día como tú, con los mismos intereses. Te pongo otro buen ejemplo. Si tú creas una comunidad enfocada a la belleza y ves que son personas, la mayoría a lo mejor mujeres, de tal a tal edad, no sé, estoy pensando de 22 a 35 años, que al igual que tú pasan de lunes a viernes pensando en cómo conseguir, no sé, el nuevo maquillaje o cómo conseguir más económicas las brochas en cierto lugar. O hay una promoción y quieres compartirla con toda la gente que te escucha y la gente va y ya no las encuentra y va y te escribe. El resto del mundo no le quitará a lo mejor el sueño, el saber si están al 2x1 las brochas para pintarte o para aplicarte las sombras. Estoy hablando al azar porque ustedes saben que no soy mucho de pintarme, pero estoy enfocándome al punto de la necesidad. Crear comunidad es compartir y hacer que la gente se identifique contigo y que aquello que le importará al mismo nivel que te importa a ti. Entonces, si tú creas un podcast para hablar sobre, no sé, a lo mejor algo más serio, a lo mejor hablemos sobre alguna experta en tanatología o algún experto. Entonces, la gente que se va a acercar seguramente es gente que está en busca de ayuda, que está en busca de encontrar ejemplos de cómo salir adelante después de la pérdida de un ser querido, gente que a veces solamente necesita escuchar para sentirse desahogado. No necesita hablar con nadie, lo que necesita es escuchar otros casos. Entonces, tienen un punto en común que es una historia que además los hace que se identifiquen unos con otros y contigo mismo si tú estás creando un podcast de este tema tan fuerte, tan delicado, pero que todos deberíamos también hasta cierto punto el aprender a soltar. No pierdas de vista que el concepto comunidad va de la mano con comuna, el común, un sentimiento en común, un hobby en común, una carrera profesional en común, un oficio en común, una pasión secreta en común, qué sé yo. El asunto aquí es crear comunidad es mucho más fácil a través de un podcast. 4. El alcance es internacional. Gracias a que el formato es compartido mediante las plataformas de Internet, tu contenido puede ser escuchado prácticamente en todo el mundo. Y no exagero, ¿eh? Por supuesto, hay países donde el consumo del podcast obviamente es mayor que en otros, pero la popularidad de este formato está creciendo a pasos agigantados. Y te lo digo en serio y se nota en el día a día, incluso en nuestro propio país. No me voy más lejos, ya lo habíamos comentado en el episodio anterior. Hace 5 años para mí era inimaginable el salir a la calle y escuchar a la gente decir, oye, ¿qué crees? Escuché un podcast. Oye, ¿qué crees? Descubrí el podcast de fulanito en la vida. Y desde el año pasado me ha pasado en diferentes lugares, que ya sea un restaurante, la estación del metro, el metrobús, a veces sentada del lado de la ventana, me toca escuchar a la gente decir, acabo de descubrir un podcast, te paso el podcast llegando a mi casa, etcétera, etcétera. Esto es un reflejo del crecimiento del podcasting. Para que te des una idea de cómo está la situación y cuál es el radio de acción del podcast, nada más en 2015, países como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia, China y Japón figuraban en el top 10 de los países con más consumo de podcast. Y obviamente, entre estos países y entre estas listas no podía faltar la de habla hispana, donde obviamente quien es el líder es España desde hace muchísimos años porque fue uno de los primeros países en incursionar tanto en la creación como en la escucha del podcast. En segundo lugar tenemos a México, Colombia, Argentina y Chile en último lugar. De este ranking de 5 países con mayor consumo de podcast de habla hispana.
Ahora bien, por último, no me voy a ir más lejos. Aquí también te voy a compartir las estadísticas de mi propio programa del mes pasado. En el mes de marzo, los 10 países que más me escucharon fueron Estados Unidos, México, Colombia, España, Perú, Bolivia, Argentina, Reino Unido, Canadá y no tengo idea por qué, pero Ucrania también entró en la lista. Así que imagínate el poder que está en tus manos y no solo eso, el poder que está en tu voz. Tienes la posibilidad de ser escuchado en todo el mundo. 5. La gente te busca porque le nace. Otra de las cualidades del podcast es precisamente la libertad de la que hablábamos hace ratito. Y no solamente la libertad del autor hacia la audiencia. No solamente se trata de esa libertad de escoger hablar del tema que se me dé la gana. No, no, no. También va esa libertad de audiencia a podcaster. Tú no necesitas estar cazando a la gente para que te escuche. Oye, hey, ven, escúchame. Hey, ¿ya escuchaste mi programa? Hey, ¿ya me escuchaste? No, no, no. Las personas llegan a ti porque les resuelves una necesidad, una duda, un problema, o porque necesitan un consejo, un dato cultural, o simplemente porque necesitan escuchar algo que los haga identificarse contigo, o simplemente necesitan distraerse, entretenimiento puro, así de sencillo. El punto aquí es que una persona que consume un podcast tiene una cualidad y una característica única, y es que tiene la voluntad de buscarte y tiene toda la intención de escucharte. Por ello, busca a propósito un horario y un espacio donde él realmente o ella sabe que te va a poner atención al 100. No solamente es voluntad, sino también es esa actitud de iniciativa. Toda esta faena del proceso desde el momento en que te buscan hasta el momento en que reproducen tu contenido, detrás de todo ese proceso que para nosotros a veces creemos que es práctico, fácil y sencillo, pues es al final del día un proceso que requiere tiempo y detrás de todo eso hay iniciativa. La gente va, busca, te ubica, le gusta la manera en que expresas tus ideas, a lo mejor las soluciones que le estás dando o porque lo haces reír o porque lo haces que se distraiga, la gente se acuerda de ti y en la siguiente semana va a volverte a buscar porque ya te ubicó a ti y le gustó la manera en que tú le explicaste o le contaste o le hiciste reír. Es decir, quien escucha un podcast tiene iniciativa. La gente tiene ganas de escuchar específicamente un contenido particular de ti, que nadie más le va a ofrecer con el estilo que tú le impregnas. Ya en aquel momento de hablar de podcast y sobre qué temas elegir para hablar, hablábamos también del tema de la originalidad. Nada en esta vida ya es original. A estas alturas del partido, con un mundo hiper y ultra interconectado, es muy difícil realmente encontrar contenido 100% original. ¿Qué es lo que cambia? No hay ningún tema tonto, no hay ningún tema malo. Si alguien más tal vez ya hizo un tema similar, lo que va a hacer la diferencia es la manera en que tú explicas, los ejemplos que tú pones o la manera práctica que tú le das a ese enfoque, a esa idea, a ese concepto que alguien más o muchos más están haciendo. La gente te va a escuchar a ti por tu estilo, por la manera en que explicas, por la esencia que tú le impregnas a un programa de podcast. Así que si tienes uno en mente y has visto que hay miles de personas haciendo lo mismo, no te desanimes. Quizá puede que sí sea esa la opción o tal vez tengas que buscarle por otro lado, no lo sé. Pero lo que sí es verdad es que tu personalidad es lo que va a hacer diferente a tu programa y que la gente te escuche. Habrá gente a la que no le guste, pero habrá gente que tenga esa iniciativa de teclear tu nombre, de buscar tu programa y de escucharte. A esas personas que deliberadamente quieren escucharte, le llamamos audiencia cualificada. Y son aquellas maravillosas personitas con quien puedes compartir tu pasión o tu experiencia bajo la premisa de saber que cuando reproducen tu programa, te están poniendo atención y no solo eso, interés. Número 6. Puedes comenzar sin gastar mucho. En la era de la información y la creación de contenidos, obviamente los reyes, sin duda, siguen siendo los videos.
Sin embargo, estos requieren de un presupuesto mucho más alto, tanto en equipo como en software. Además, debes de cuidar muchos más aspectos, entre ellos iluminación, vestuario, sonido, imagen, etcétera, etcétera. Todo esto además requiere de mucho mayor tiempo, tanto de producción, grabación, edición, postproducción, etcétera, etcétera. No me voy más lejos, ¿recuerdas que hace un tiempo hablábamos de qué fue lo que pasó en estos primeros premios de los Spotify Awards? Hablábamos de que hay que cuidar muchos aspectos tan esenciales como es iluminación y cámara, porque al final la gente se fija mucho en esa parte. Entonces, si tú te quieres dedicar a hacer videoblog, a tener canal de YouTube, tienes que tener tanto los medios económicos para poder tener un equipo decente y un software decente, así como cuidar mucho la parte de tu escenario o donde tú vas a grabar. Por supuesto, también hay que tomar en cuenta el costo del hosting o la plataforma donde tú vas a almacenar tu programa de podcast. Es decir, para cualquiera de los elementos que tú quieras crear y producir, vas a necesitar tanto a mediano como a largo plazo, de un costo, de una inversión. Pero en el caso del podcast, al principio puedes comenzar sin gastar tanto como lo tendrías que hacer en una producción de video. En el caso del podcast, obviamente a largo plazo puedes invertir en un hosting para esta plataforma donde se va a almacenar tu programa semana con semana o quincena o en la periodicidad que tenga tu programa. Obviamente existen plataformas que son gratuitas, hay otras que son parcialmente gratuitas y otras que sí tienen un costo tanto mensual o anual. Sin embargo, lo que yo quiero que sepas es que para comenzar a publicar tu podcast ya mismo, no necesariamente hay que gastar. Hay gente que me ha dicho a lo largo de estos ya casi 3 años, ¡ay, Ingrid, ¿qué crees? Se me acaba de ocurrir que voy a hacer un podcast como tú. Venga, bienvenido o bienvenida, vas. Pero la mayoría de la gente se queda en ese quiero, voy, y no lo comienzan por ese miedo a hablar en público. A veces a la gente le asusta mucho la parte de saber que los van a escuchar a nivel mundial. No lo ven como una ventaja, sino por el contrario, lo ven como una desventaja. Hay gente que lo va postergando y dice, no, lo voy a empezar a hacer nada más que me compro un micrófono bueno. Nada más voy a empezar cuando tengo una computadora bien, porque la que tengo en mi casa le falla o la que tengo es prestada. No hay imposibles para comenzar como puedas un proyecto. Algo que yo me quedo mucho guardado en la mente es una idea que aprendí hace casi 4 años con mi superhéroe de toda la vida, Oscar Feito. Oh, sí, saben que soy pupila de Oscar Feito. Y él siempre menciona que no triunfa el que sabe más, sino el que hace más. Y él siempre menciona que si no te arrepientes de tus primeros proyectos, de tus primeros trabajos, significa que esperaste demasiado. ¿A qué quiere llegar con esto? Él menciona que no importa cómo comiences, empieza. Porque muchas veces bajo esta premisa perfeccionista, y vean cómo hago con los dedos entre comillas, perfeccionismo, disfrazado de excusa, no creamos proyectos reales a largo plazo porque estamos con la esperanza de hacerlo ultra bien, ultra profesional. No es un secreto, ustedes saben, que cuando comenzamos este programa de podcast, al principio, los primeros episodios los grabábamos con el micrófono de la computadora, el que trae tal cual la computadora con ese. Y se escuchaba del nabo, pero así nos aventamos, como 20 episodios, 15. Ustedes no me van a dejar mentir y si no me creen por morbo, vayan y chequen y comparen el audio de este episodio número 85 con el número 1. Y la diferencia es enorme. Pero no me iba a esperar a tener para un micrófono para comenzar con el programa. Más adelante conseguimos nuestro primer micrófono, un micrófono súper sencillo de la marca Perfect Choice, y con ese comenzamos a grabar del veintitantos hasta el 80, grabamos con ese micrófono, que al menos mejoró mucho la calidad comparado con los primeros episodios. En el camino también hemos mejorado títulos, carátulas, etcétera, etcétera. Hoy tenemos, gracias a Dios, la fortuna de tener un nuevo micrófono más profesional. No es todavía un profesional nivel experto,
pero ya tenemos un micrófono con el que podemos trabajar y darte un contenido con mejor calidad de audio. Yo quise enfocarme en el programa, por ejemplo, a darte calidad en el contenido cuando sabía que no tenía la posibilidad de darte calidad, a lo mejor en audio. Conforme pasan los meses, conforme pasan los años, se me van ocurriendo ideas de cómo mejorar el podcast. Pero me queda claro que si no lo hubiera empezado en 2017, hoy no estaríamos grabando el podcast número 85. Entonces, no necesitas de un gran equipo, no necesitas de una inversión para comenzar con tu programa de podcast. Si tienes la idea, comiénzala, vela puliendo. Date un plazo de una semana, 2, lo que sea, pero comienza a pulir esa idea para que tal vez en un mes, máximo 2, estés transmitiendo tu primer programa de podcast. El dinero, los recursos, no son impedimento para comenzar una idea. 7. Aumentas tu visibilidad. Si tienes una micro o mediana empresa o un negocio donde además se preste la posibilidad de crear un podcast, este puede ayudarte a aumentar tu visibilidad en Internet, crear presencia y además tener autoridad dentro de tu gremio. Ojo, y te lo digo de una vez y lo aclaro, siempre y cuando tu empresa, marca o negocio se preste a la creación de un podcast. Este tema es muy similar a cuando me preguntan sobre las páginas web. Primero debes de hacer un análisis sobre el potencial que realmente va a tener para ti crear un programa de podcast. ¿Cuáles son tus objetivos? Y establecer metas antes de comenzar un proyecto de esta magnitud. Crear un podcast, nada más porque sí, nada más porque hoy se me antojó hacer un programa o porque escuché a Ingrid decirlo, voy a hacer un programa de la nada, es igual que una página web. Puede ser una enorme pérdida de tiempo y de recursos si no hay de por medio una estrategia. No me acuerdo quién dice la cifra, la estuve buscando, pero no logré rastrear el dato. Pero sí recuerdo que en algún lado alguna vez escuché en 2016 decir que el 80%, no me acuerdo si es 80 o 90, 80-90% de los programas de podcast que nacen se quedan en promedio entre 7 y 8 episodios. ¿Por qué? Porque la gente no aguanta tener, 1, disciplina, 2, porque no tienen claro el objetivo de crear este programa de podcast. 3, al no tener claro los objetivos, tampoco logran diseñar una estrategia y planeación de contenidos. Crear contenido requiere de tiempo, requiere de planificación y siempre hay que estar en constante actualización para saber qué contenido ofrecerle a los escuchas. Estos 3 factores, por mencionarte otros, afectan directamente a la vida promedio de tu programa de podcast. Entonces, comenzarlo requiere tiempo. Mantenerlo también requiere tiempo. Continuar con el proyecto a largo plazo también requiere esfuerzo y tiempo. ¿Quién mejor que yo para decirlo? Que me ha costado mucho trabajo el mantener la agenda y el contenido a la par de todos los demás proyectos que tengo de manera inmediata a la par de Comunica y Emprende. Es decir, todos necesitamos tener una estructura para poder continuar con esa constancia, disciplina y calidad en los contenidos. Ustedes saben que prefiero una semana por X o Y razón no subir a lo mejor contenido a subirles cualquier baba que se me ocurriera en el último minuto. Detrás de cada episodio siempre hay planificación. Entonces, yo te recomiendo sinceramente que si aún no tienes claro el proyecto o no sabes para qué en sí quieres crear un podcast, te sientes a pensar bien y en una hoja en blanco anotes objetivos, prioridades, gustos, hobbies, para que más o menos vayas delimitando la idea de tu programa. ¿Por qué te lo digo? Porque vuelvo a lo mismo. Sin una planeación, un programa de podcast puede convertirse únicamente en una pérdida de tiempo. Hay cientos y cientos de programas que se quedaron en 5 episodios, 3 episodios y ahí terminó su vida útil. ¿Por qué? Por esta falta de creación de objetivos y de planificación. ¿Sale? Y antes de terminar el programa, te tengo información que cura. Si estás por crear tu sitio web y aún no tienes hosting o el que tienes ya te sacó las canas verdes, toma en cuenta en tu cotización a Web Empresa.
Web Empresa es el sitio oficial de hospedaje de Comunica y Emprende. Checa los paquetes que te ofrecen, por favor. Yo simplemente estoy fascinada con mi hosting porque me ofrece 4 cosas maravillosas que nadie más. 1. Soporte totalmente en español. 2. Asistencia técnica y servicio al cliente 24 horas los 7 días de la semana. 3. Dominio gratis por 1 año y certificado SSL. Y 4. Optimizador de imágenes totalmente gratis. ¿Verdad que está buenísimo? Y aquí entre nos, mira, te voy a dejar un pequeño consejo. Aplica las 3C de Comunica y Emprende. Conoce, cotiza y convéncete. Y además, por ser escucha del podcast, si contratas hoy mismo, yo te regalo un descuentazo del 25%. Solo da clic aquí abajo y consíguelo. Yo le confío mi hogar digital a Web Empresa. ¿Y tú? Yo soy Ingrid Cervantes. Y cuéntame, ¿qué piensas de los podcasts? ¿Has pensado en crear el tuyo? ¿No has creado uno porque te da miedo? ¿O por qué no has comenzado? Platícamelo todo en cualquiera de las redes sociales. Twitter, Facebook, Instagram o en la plataforma que me acompañes. YouTube, iTunes o iVoox. Recuerda, también ya estamos en Spotify. Para mí es vital saber qué te parece el programa y en qué podemos mejorar. Si te sirvió o gustó o espero en Dios ambas, comparte con aquellos que creas que también les pueda servir. Y si no, mínimo pónselo a tu suegra, a tu perro, a tu gato, un hámster, pero por amor de Dios que alguien me escuche. Como siempre, la decisión es tuya. Si quieres más información, también recuerda, estoy en mi casa virtual, www.comunicayemprende.com. Te espero en el próximo episodio de tu programa Speak, el programa donde conocerás todos los temas relacionados a comunicar y emprender. Speak. La clave es comunicar.